Hola, soy Valeria y hoy voy a resumir todos los temas vistos en la materia de psicoanálisis de este semestre. Empecemos con el contexto histórico del psicoanálisis, que surge a finales del siglo XIX con Sigmund Freud, desarrollando conceptos claves como el inconsciente, represión y dinámica de las pulsiones. Durante los años 50, Lacan comienza su enseñanza en Francia, ofreciendo una reinterpretación del psicoanálisis freudiano desde la lingüística y el estructuralismo. Lacan veía el inconsciente como una estructuración del lenguaje, retomando ideas de Saussure para analizar los procesos psíquicos. Su enseñanza también busca regresar a los textos originales de Freud, pero aplica un enfoque simbólico que enfatiza la función del lenguaje en la constitución del sujeto. Además, el contexto de la posguerra favoreció al auge del psicoanálisis, consolidándose como un enfoque dominante tanto en Europa como en América Latina, a pesar de las divisiones internas entre distintas corrientes teóricas. Pasando a las principales escuelas del psicoanálisis, tenemos a la psicología del yo, que fue fundada por las ideas de Anna Freud y Heinz Hartmann. Se centraba en el papel del yo como mediador de las pulsiones del ello y las demandas de la realidad. Esta corriente desarrolló el concepto de funciones autónomas del yo, que podían operar independientemente del conflicto inconsciente. También el kleinismo. Melanie Klein revoluciona el estudio del mundo interno del niño, donde introduce conceptos como la posición esquizoparanoide, donde el bebé divide sus experiencias tempranas en objetos buenos y en objetos malos, y la posición depresiva, donde reconoce la ambivalencia hacia los objetos. También el enfoque en la fantasía y el inconsciente y el juego terapéutico se convirtió en una base esencial del trabajo con los niños. También tenemos el tercer grupo, que fue liderado por Donald Winnicott y Michael Billings y otros. Este grupo se combinó las ideas de Freud y Klein con un enfoque más centrado en el entorno. Winnicott introdujo conceptos como el objeto transicional y el verdadero y el falso self, subrayando la importancia de la relación madre-hijo durante la etapa del desarrollo. Pasando a la teoría de Melanie Klein, tenemos que puso en énfasis las experiencias tempranas del bebé con su madre. Según Klein, las relaciones objetales comienzan desde el nacimiento y el bebé establece una relación afectiva con los objetos. El concepto de la identificación proyectiva describe cómo el niño proyecta partes de sí mismo en el otro para manejar emociones intolerables, además de que Klein afirma que la fantasía inconsciente organiza la vida mental, donde crea escenarios internos que influyen en las emociones y el comportamiento. Tenemos también el inicio del psicoanálisis en América Latina, donde el psicoanálisis se introduce en las primeras décadas del siglo XX en Argentina, encargado de Ángel Garma, que fue uno de los pioneros, ayudando a establecer la Asociación Psicoanalítica Argentina, también llamada APA, en 1942. Buenos Aires se convierte en un importante centro de formación psicoanalítica. Por otro lado, tenemos que Brasil, el movimiento psicoanalítico, se desarrolló en Sao Paulo y Río de Janeiro, mientras que en México la influencia de figuras como Erich Fromm y Mary Langer impulsa el crecimiento de esta corriente. También es importante recalcar la influencia en la sociedad, donde el psicoanálisis tuvo un impacto significativo en la sociedad latinoamericana, donde actualmente podemos ver ilustrado el psicoanálisis en la literatura, arte y la cultura. Pasado a otros conceptos, tenemos símbolo, lenguaje y significante. Estos conceptos son fundamentales en la obra de Lacan, quien reformula el pensamiento freudiano utilizando herramientas de la lingüística estructural, especialmente las ideas de Saussure. En el psicoanálisis lacaniano, el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino que también constituye el eje central de la subjetividad y del inconsciente. Para conceptualizar un poco, tenemos que el símbolo es la representación que remite a otra cosa. El lenguaje es un sistema estructurado que da forma al inconsciente, mientras que el significante es una unidad de significado que remite a otros significantes, creando una cadena interminable que organiza la subjetividad. El significante es fundamental en la constitución del sujeto. ¿Y qué relación tienen estos? Estos permiten comprender cómo el inconsciente se estructura y opera en el sujeto. Para Lacan, entender el inconsciente requiere interpretar las redes de significantes que forman su base, lo que revela los deseos, miedos, conflictos que estructuran la subjetividad. Dentro de otros conceptos también encontramos a la metáfora y a la metonimia, que Lacan utiliza estos conceptos lingüísticos de metáfora y metonimia tomados del estructuralismo de Saussure y Jacobson para describir cómo funciona el inconsciente. Para Lacan, el inconsciente se opera como un lenguaje y estas figuras retóricas explican dos mecanismos fundamentales, la condensación y el desplazamiento, que Freud había identificado en los sueños y en los síntomas. Tenemos primero que la metáfora es una sustitución de un significante por otro, donde el segundo adquiere un nuevo significado. Por ejemplo, la cabeza es un hervidero. O la metonimia, que es el desplazamiento dentro de una cadena de significantes cuando se refiere al trono para indicar a un rey.
Y en términos lacanianos, ambas figuras no solo explican el funcionamiento del lenguaje, sino también cómo el inconsciente articula el deseo y a los síntomas. De la misma manera tenemos al sujeto lacaniano y al sujeto freudiano. Primero, el sujeto freudiano está basado en el conflicto entre las distancias psíquicas, ello, yo y superyo. Y el sujeto lacaniano es un fragmentado definido por el lenguaje y la falta. El sujeto lacaniano es un efecto del significante. También tenemos a Lacan y sus principales aportes, donde incluye términos como el inconsciente estructurado como lenguaje, la función del nombre del padre, que introduce la ley del lenguaje y el deseo. Esta función paterna es crucial para que el niño salga de la relación dual con la madre y se integre al orden simbólico. También tenemos a la estadía del espejo, proceso en el cual el niño forma su primera identificación a partir de una imagen reflejada. Esto le permite construir una imagen unificada de sí mismo, lo que es fundamental para el desarrollo del yo. Por último, Lacan introduce el concepto de goce, que se refiere a una experiencia más allá del placer, marcada por la transgresión del principio del placer. El goce está relacionado con el deseo y la falta, y es un concepto clave para entender la dinámica del sujeto. También es importante explicar el complejo de Edipo según Lacan y según Freud. Freud describe el complejo de Edipo como el conflicto donde el niño desea que el progenitor del sexo opuesto y rivaliza con el del mismo sexo. Lacan reinterpreta este concepto como la entrada al proceso simbólico, mediada por la función del nombre del padre que se establece como la ley y regula el deseo. Ahora, para entrar más en temas sobre la función del nombre del padre, sabemos que es esencial para prohibir el incesto y permitir la integración del sujeto al lenguaje. La ausencia del mismo puede provocar una psicosis, donde el significante primordial queda excluido del sistema simbólico. En tanto al padre en psicoanálisis y su función en las psicopatologías, tenemos que la neurosis, el padre simbólico, impone la ley del deseo. En la psicosis, el padre simbólico está forcluido, mientras que en la perversión, la función paterna es aceptada de manera parcial o invertida. También introduce al objeto A. Expande la idea del objeto con el concepto de este objeto A, que es fundamental en la teoría. Las características que tiene este objeto A es que no es real, ya que representa un vacío o una falta que el sujeto va a intentar llenar constantemente. Representa algo perdido que ya nunca puede recuperarse, como la unión original con la madre. También tiene la característica de que el objeto organiza el deseo del sujeto. No es algo objetivo del deseo, sino que es algo que lo pone en movimiento. También Lacan retoma la teoría de la pulsión, pero la redefine desde una perspectiva estructuralista. Tenemos que el circuito de la pulsión no busca la satisfacción completa de un objeto, sino el recorrido mismo hacia la satisfacción parcial. También que tiene una relación estrecha con el goce. Es una experiencia que trasciende el placer y puede ser incluso dolorosa. El goce surge a partir de la repetición de este circuito incompleto. Tenemos que la pulsión parcial es siempre relacionada con partes del cuerpo, que funcionan como puntos de goce. Y también que el objeto A es el vacío que moviliza a la pulsión, pero que nunca se satisface completamente, lo que genera una repetición. Y por último, para finalizar, tenemos a la angustia según Freud, donde distingue que es la reacción emocional al peligro real o una amenaza, como por ejemplo el enfrentarse a un accidente o un animal peligroso. Esta se define como la angustia real. También tenemos a una angustia neurótica, que es una forma de angustia que no tiene un origen real, sino que es el resultado de un conflicto interno entre los deseos inconscientes y las restricciones impuestas por el superior. Freud también habla de la angustia moral, que es parecida a la angustia neurótica, pero se refiere más a un conflicto entre el individuo y los principios éticos internos. De la misma manera tenemos a la necesidad, al deseo y a la demanda, donde la necesidad es las experiencias básicas de la vida biológica, como el comer, beber, dormir o poder refugiarse. Es algo que se comparte con otros seres vivos y que está directamente relacionado con la supervivencia. Por ejemplo, cuando un bebé llora porque tiene hambre, es una necesidad, pero en cuanto esta necesidad pasa a ser interpretada por el otro, que puede ser la madre o bien un cuidador, deja de ser una mera expresión biológica y se inserta dentro del campo del lenguaje, donde crea una nueva dimensión, que esta es la demanda. También tenemos al deseo, que es la parte central de la teoría lacaniana y se diferencia de la necesidad en que no busca una satisfacción concreta y completa. En cambio, surge en el orden simbólico y está vinculado al lenguaje y a la falta de estructural en el sujeto. Y por último tenemos a la demanda, que es una articulación del deseo a través del lenguaje. Es lo que el sujeto pide al otro, pero siempre está cargada de algo más allá de la necesidad concreta.
Se puede decir como un ejemplo que es cuando un niño puede pedir algo tan simple como un juguete, que lo consideramos como una demanda concreta, pero detrás de este pedido puede haber una búsqueda de un afecto o un reconocimiento, que viene a ser un deseo inconsciente. La respuesta del otro va a influir en cómo se organizan los deseos del niño. Y también, para añadir otro concepto, tenemos a la fantasía, donde juega un papel importante en la construcción del deseo y la satisfacción, que ofrece una imagen idealizada sobre el objeto. Y eso ha sido todo. Muchísimas gracias.